Una vida sin pecado, a la luz del santuario. A modo de introducción, vamos a analizar una poderosa cita. La religión liviana que hace del pecado algo de poca gravedad y que constantemente se detiene en el amor de Dios hacia el pecador, anima a éste a creer que Dios lo salvará mientras continúa en el pecado, sabiendo que es pecado. Esta es la forma en que muchos proceden mientras profesan creer la verdad presente. La verdad está separada de sus vidas, y esa es la razón por la cual no tienen más poder para convencer y convertir el alma. Analicemos otra cita más. La intercesión de Cristo por el hombre en el santuario celestial es tan esencial para el plan de la salvación como lo fue su muerte en la cruz. Con su muerte dio principio a aquella obra para cuya conclusión ascendió al cielo después de su resurrección. Nace una pregunta: ¿cuál es la base de todo? Eclesiastés 12:13 nos da la respuesta. Y culmina el relato. Mi conclusión final es la siguiente: teme a Dios y obedece sus mandatos, porque ese es el deber que tenemos todos. La pregunta ahora es: ¿por qué es tan importante el decálogo o los 10 mandamientos? Bueno, la Biblia nos dice lo siguiente: pues nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. La ley sencillamente nos muestra lo pecadores que somos. ¿Y qué pasa si no cumplo? ¿Qué ocurre conmigo si no llego a cumplir estos mandamientos? La Biblia nos dice nuevamente: pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Por lo tanto, si no cumplo, debo morir. ¿Pero por qué no moría entonces el pecador? Si alguien de la gente común peca al violar uno de los mandatos del Señor, pero no se da cuenta de ello, aún así es culpable. Cuando se dé cuenta de su pecado, deberá llevar como ofrenda por su pecado una cabra sin defecto. Pondrá la mano sobre la cabeza de la ofrenda por el pecado y la matará en el lugar donde se matan las ofrendas quemadas. Después, el sacerdote mojará su dedo en la sangre y la pondrá en los cuernos del altar de las ofrendas quemadas y derramará el resto de la sangre al pie del altar. Luego quitará toda la grasa de la cabra, tal como lo hace con la grasa de la ofrenda de paz. Quemará la grasa sobre el altar y será un aroma agradable al Señor. Mediante este proceso, el sacerdote purificará a la persona, la hará justa ante el Señor y será perdonada. Al leer estos textos nacen una cierta cantidad de preguntas, pero solamente vamos a resumirlas a 2 preguntas muy interesantes que dicen así: ¿por qué ponía el pecador, en este caso, sus manos sobre la víctima? Vamos a dar algunos segundos para que reflexiones la respuesta. Siguiente pregunta: ¿quién degollaba al animal? Última pregunta: ¿y por qué lo degollaba? Bueno, a modo de resumen, lo que ocurría cuando el hombre o el pecador ponía las manos sobre el animal, lo que ocurría es que él traspasaba algo hacia la víctima. ¿Y qué es lo que era esto que traspasaba? Bueno, traspasaba su pecado. Era el pecado cometido lo que el pecador traspasaba hacia la víctima.
Por lo tanto, ¿qué ocurría cuando dicho pecador traspasaba este pecado a esta víctima, en este caso al cordero? Bueno, el pecador no moría, pues había encontrado un sustituto que muriese en su lugar. Y aquí es donde nace la pregunta. Cuando antes de que el pecador ofreciese su sustituto o este cordero, la pregunta es, ¿era visto el pecador antes de traspasar su pecado como un pecador? Piensa en tu respuesta. Siguiente pregunta. Y después de traspasar su pecado a la víctima, ¿seguía siendo visto como pecador? Piensa nuevamente en tu respuesta. Bueno, si conoces la verdad sobre el santuario, entonces ya sabes la respuesta.